Pedro Tello Villagrán. A ver, hay indicadores, estos numeritos de la economía que pues nos van diciendo hacia dónde vamos y cómo vamos. Cosa chistosa, empieza a notarse ahí una inversión, hay más gente que quiere meter lana en algunos proyectos, negocios, etcétera, pero el consumo como que pues está yéndose hacia abajo. De hecho, también curioso, o sea, está subiendo la confianza del consumidor, pero no porque esté subiendo la confianza quiere decir que también esté subiendo el consumo. Pedro Tello, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, dos motores de la economía, el consumo que se realiza en el territorio nacional de bienes y servicios por una parte y por la otra la inversión productiva, no la financiera, sino la que se realiza en empresas comerciales, industriales y de servicios para generar empleos y al mismo tiempo para producir riqueza en México, han reportado desempeños sumamente contrastantes en el mes de febrero. Empecemos por el consumo. El consumo que tiene lugar en la economía mexicana, Luis, es el más importante propulsor de cualquier economía, sea la mexicana, la norteamericana, la haitiana, la china o la japonesa. Es el más importante motor de cualquier economía. Pues bien, en febrero pasado, y de acuerdo con la información del INEGI, el consumo tuvo un tropiezo del 0.2% a la baja en comparación con el nivel de consumo que se reportó en el mes previo, es decir, en enero de este año. Y si la comparación se realiza entre febrero del 2021 contra el mismo periodo del año anterior, la caída es del 6,5%, con lo que se suman 15 meses consecutivos con el consumo en números rojos. La suma del desempeño del consumo nacional en los dos primeros meses de este 2021 arroja una caída acumulada del 7.5%. En el otro extremo está la actividad que tiene que ver con la inversión productiva. Febrero del 2021, y de acuerdo con la información que ayer difundió el INEGI, tuvo la inversión productiva un aumento moderado, pero aumento final de cuentas de 2.4% en comparación con el nivel de lo que se invirtió en México en el mes previo, es decir, en enero. Si la comparación la hacemos febrero del 2021 contra el mismo mes del año anterior, tenemos un retroceso en este indicador del orden del 3,5% en el mes de febrero. Así pues, consumo a la baja, inversión que empieza poco a poco a reaccionar, Luis, tras haber acumulado 23 meses muy largos de caídas consecutivas. Dos indicadores con comportamientos totalmente disímbolos en el mes de febrero. Y muy rápidamente, Luis, y para terminar, porque es un tema que de verdad vale la pena seguir en la pista, este asunto de la cuestión laboral. A ver, muy rápidamente, ¿qué pasó con General Motors? Hubo la convocatoria para que los trabajadores acudieran a votar para ratificar un contrato colectivo que había sido acordado originalmente por la empresa con los líderes sindicales. Como la mayor parte de los trabajadores estaban en contra de los términos que originalmente se habían establecido en ese contrato colectivo, se dio por ahí una labor de destrucción de boletas. Eso obligó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a suspender la votación y a señalar al sindicato que tendría un mes para poder restablecer el proceso de votación que determinara si se ratifica o no el contrato laboral. Desde Estados Unidos se emite entonces una alerta para que General Motors se comprometa a evitar la manipulación de los trabajadores a efecto de que acudan a ese proceso de votación en libertad absoluta para decidir si el contrato colectivo es el adecuado o no. Y no omito señalar, Luis Auditorio, que esta queja, que está justificada por lo que ocurre en Silao, tiene que ver también con un anuncio que hizo General Motors hace poco tiempo de una inversión de $1,000 millones para producir automóviles eléctricos en México y no en el territorio de Estados Unidos. Así que en materia laboral van a estar con la lupa puesta en México para que se cumpla lo que se estableció en el TEMEC y se garantice la libertad sindical
y por supuesto el cumplimiento de los derechos laborales que prevalecen en México. Porque lo de General Motors ahorita es alarma, o sea, es foco, ¿no? Y lo que ya sucedió, lo que ya empieza en el cauce legal, pues es lo que está pasando allá con Matamoros, con esta planta en Matamoros que también hace autopartes y que ya inició ahí la controversia de este poderosísimo sindicato en los Estados Unidos al respecto de las violaciones o probables violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. Por supuesto, en Matamoros se negó el derecho a los trabajadores para formar un nuevo sindicato. Uh-huh. Se habla que incluso en el último año se despidió a buena parte de los trabajadores que habían manifestado abiertamente el deseo de incorporarse a una nueva organización sindical, y ambos casos, Matamoros y Silao, Luis Auditorio, hablan de la importancia que tiene para Estados Unidos, pero sobre todo y también para México, garantizar los derechos laborales de quienes trabajan aquí en empresas de clase mundial. Y yo agregaría, hoy es el tema de los derechos laborales. Mañana va a ser la presión por los problemas de ajuste salarial, de acuerdo a lo que se comprometió también en el TEMEC, particularmente en el sector automotriz. No la tendremos fácil en materia laboral, Luis. Pedro, te mando un abrazote, tu Twitter. Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que sea un espléndido día para todos. Siempre un gustazo tenerte, Pedro. Gracias. 7:50.